FERI, Servicios Ambientales de Calidad, presenta. Exactamente. Muchísimas gracias, queridos amigos. Y bueno, ayer nos decían este tema de la privatización del agua. Le decíamos en nuestra editorial hoy que hay que tener mucho cuidado con todos estos asuntos y todas estas informaciones, de dónde surgen y con qué intención surgen, justamente. La explotación de cuerpos de agua por empresas se da desde hace mucho tiempo y por gobiernos, ¿no? Se da desde hace mucho tiempo. El agua se utiliza pues para todos los procesos, ¿no? Claro. Todos los procesos industriales, todos los procesos de fabricación. Entonces, se ha dado mucho esto de que ahorita que estamos con el fútbol y demás, ya nos privatizaron el agua. Ya se van a poner muros tipo Trump alrededor de la laguna de Zempoala y no vamos a poder meternos ahí ni con flotis. Entonces, lo que hay es en los hechos pues una especie de regularización, digamos, ¿no? Así es. Le pedimos a Ricardo justamente que él, ya sabe usted, es especialista en estos temas. No hay que comprar todo tal cual, mire, porque estas informaciones llevan su carga política, llevan su carga de manipulación. Entonces, dice el dicho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. No es darle credibilidad o creer en todo lo que nos dice el gobierno, tampoco, no. Es en los hechos ver lo que es, no lo que nos dicen que creamos que es, ¿no, Ricardo? ¿Cómo Así estás? es. Perdón, Jorge, perdón por bien. esta larga introducción. No, al contrario, muchas gracias. Y decía, y lo digo sinceramente, una disculpa, la semana pasada no pude estar por acá. Me interesa mucho, para mí es un compromiso profesional y de gusto venir. Eso, pero ¿no? bueno, y hay situaciones imponderables, pero bueno, ya que estamos y me dan la oportunidad de estar por acá. Fíjate que tienes toda la razón. Yo creo que todas las personas que nos ven, que nos escuchan y a las que les puedan comunicar, algo que falta mucho en este país es educación, y educación en todos los ámbitos, y en este caso particular, ambiental. Y bueno, por supuesto que trae historia, desde el siglo XX a mitad del siglo XX a nuestras fechas, para no hablar más atrás. La falta de información respecto de actividades que realiza el gobierno o que no realiza, inmediatamente la ciudadanía estamos con un dejo de incertidumbre de será cierto, no será cierto. Estamos tan mal acostumbrados a la corrupción, a la impunidad, a las mentiras, que parece que aquello que se hace bien, o por lo menos con un ingrediente de generarle prosperidad o mejor calidad a las personas que vivimos en este país, pues no se entiende, no se ve, derivado de todo lo anterior, de tantas mentiras, de tantas inconsistencias en la información. Claro. Porque, por supuesto, también hay lo contrario, nos dicen cosas que no son ciertas, en fin, informarnos es a veces complicado en este país. ¿Qué es lo que pasa en este tema en particular? El 6 de junio de este año, 2018, se publica en el Diario Oficial de la Federación un decreto de 10 áreas de reserva de agua. México, entre muchas otras divisiones administrativas, sociales, culturales, etcétera, desde el punto de vista, digamos, ambiental, territorial, México se divide en 757 cuencas. Y subcuencas, que son espacios terrestres, orográficos, que los geógrafos lo manejan así, por ejemplo, espacios de cuenca, donde una corriente de agua hace o tiene un ecosistema en el cual tiene ciertas características similares, entonces el país se divide así. Y de esas 757 cuencas, 295 al día de hoy tienen un decreto de reserva de agua, que así se le llama, en el que lo que se pretende es que el agua de donde nace llegue al mar en un ciclo continuo, donde no haya tanta contaminación, donde se explote de manera correcta, donde haya la posibilidad sobre todo de recarga de estos cuerpos de agua, de los mantos acuíferos, etcétera. Lo que yo diría y resumiría en que se le imponen reglas a esas cuencas.
De las 757 hay 295 que ya tienen este decreto. Pareciera que entonces, si yo en este espacio, en esta cuenca, ahí habitan ejidatarios, población urbana, empresas privadas, y que tienen alguna concesión, porque el agua en México toda es federal, toda la maneja la federación ante la comisión, bajo el esquema de la Comisión Nacional del Agua. La Comisión Nacional del Agua crea comisiones, ¿sí?, de cuencas locales, en la que interactúa, así debería de ser. También déjenme decirte y decirles que lamentablemente no siempre se maneja adecuadamente, pero bueno, ya que hay tantas cuencas, se crean consejos de cuenca donde participan empresas privadas, la sociedad civil, obviamente el gobierno en sus 3 niveles, para darle un mejor cauce a esas cuencas, que haya un mejor manejo del agua. Prácticamente cuidar, vigilar su ciclo exactamente, natural, ¿no? Exactamente. Efectivamente, dentro de esas cuencas hay gente que tiene concesiones de agua. Si tú tienes un pozo o quieres poner un pozo, te heredaron un pozo, por tu terreno cruza un río, hay un lago, etcétera, y lo quieres explotar, le tienes que pedir autorización a la Comisión Nacional del Agua de explotar, de que te concesione la explotación de agua. Entonces, eso no es privatizar. Es que tú necesitas, le demuestras a la Conagua que vas a utilizar el agua para la actividad X que tú tienes, para sembrar, para hacer refrescos, pues etcétera, etcétera. ¿No? Incluso las mineras tratan su propia agua. Lamentablemente, ¿no? O sea, gente como Padres en Sonora, en casos recientes, se agandayan el agua y demás. O sea, sí hay fallas en ese sentido. Claro. Y pero es un delito, eso sí es un delito. Es un delito, por eso supuesto. Sí. Pero lo que se trata es de tener reglas, que ya lo hemos dicho aquí en muchos otros ámbitos políticos, culturales, jurídicos, etcétera. Tenemos muchas leyes, muchos reglamentos, muchas normas. Lo malo es la implementación a la ejecución de los mismos, ¿sí? Porque hay buenas cosas. Pero hay que empezar por tenerlos. Entonces, en este caso de los consejos de cuenca, lo que trata de imponer de alguna manera, no es en su totalidad, pero digamos para entenderlo, la gente común, es tener reglas de utilización de los recursos hídricos y todo lo que conlleva esos recursos hídricos, a mayor agua, mayor vegetación, mayor diversidad biológica, etcétera. Entonces, tener esas reglas. Que se sigan es otra cosa, pero no se privatiza el agua, sencillamente se le da un cauce a una reglamentación que debemos de cumplir y que debemos de hacer que nuestros gobernantes nos hagan cumplir y que ellos lo cumplan. Claro. Ese es el otro detalle. Exacto. Pero definitivamente no es una privatización. No es una privatización sería que se encarguen del proceso y cobren ellos derechos, se apropien pues del... Sí, por ejemplo, pasa con plantas tratadoras recurso, de agua. Yo te cobro si tú quieres tratarme. Hay empresas privadas claro, que tienen su planta de tratamiento y le otorgas servicios a otra planta y yo te cobro 10 pesos, por decir un ejemplo, para tratar tu agua residual y yo poderla sacar al drenaje o a un cuerpo de agua o reutilizarla, ¿no? Aquí la información se decía que les dan derecho a verter residuos, ¿no? Por ejemplo, que les dan derecho a la utilización del fracking, o sea, todo ese tipo de sí, es que esas reglas, si se siguieran, no pasaría todo esto. El no seguirlas sí provoca que puedas hacerlo. Como en todo, ¿no? Claro. O sea, donde haya corrupción por muchas reglas que haya, pues vale gorro y todo. Definitivamente. Entonces, sí hay que dejar muy claro que la idea, y no es, aquí está muy claro, yo estoy hablando desde el punto de vista técnico, esa es la idea de los decretos de reserva de agua. Es lo que decía, hay que referirnos al diario oficial. Así es. Cómo viene el decreto, a qué se refiere específicamente, y de eso a que alguien ahí trate de aprovechar, sobreexplotar o abusar de eso. Es otra cosa. Eso sí es otra cosa, ¿no? Claro. Es decir, o cercar un lago, o no. O crear una presa para tú quedarte con todo el agua. Eso es lo que no se darle agua a los hacer. ejidatarios, cerrar el arroyo o algo. Correcto. Eso es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa que lo debemos de evitar, lo debemos de combatir.
Y denunciar. Y denunciar, ¿no? por Donde supuesto. haya su caso. Entonces, ese es el tema, ese es el meollo del asunto. Yo creo que la falta de información, y bueno, yo también me tengo que poner a investigar. Te agradezco tus palabras de experto. Bueno, el medio ambiente es tan amplio que hay que saberle de todo, pero sí, al dedicarnos a estudiar, a manejar, a conservar, etcétera, etcétera, el tema medioambiental, pues sí hay que darnos cuenta de este tipo de situaciones, ¿no? Se tuvo una con la vaquita marina, aquí lo sacamos en disyuntiva, todo el programa, todo el plan de conservar a esta especie endémica y que tiene una gran resonancia a nivel mundial. Y la idea era buena, no se llevó a cabo, no se pudo conseguir, bueno, pero eso no es ni decir, ay, qué gobierno tan bueno, pero tampoco hay gobierno tan malos, las cosas como son, o sea, no funcionó. Exacto. Pero la idea era pues loable por lo menos, si no buena, loable, creo yo, y no es echarle porras a nadie. Entonces, bueno, eso es lo que pasa con el agua, es un tema sumamente importante que como te decía, en tiempos, y más bien tú lo dices, en tiempos políticos ahorita, a mí sí me llamó mucho la atención y es otro tema muy rápido. Si quieres la próxima semana nos extendemos un poco más, pero sí, yo hablé que esperábamos en el tercer debate el tema de medio ambiente. Bueno, de hecho era uno de los 3 temas que se iban a manejar y fue el que se le dio menos tiempo, por lo que sea. Yo no creo que haya sido a propósito, pero es el tema que fue mucho más rápido porque sí, empezaron las discusiones y demás, y bueno, ahí se empezaron a pelear Ricardo Anaya y López Obrador, no se les dejó, y el tema ambiental pues lo pasaron muy de corridito. Pero sí me llamó la atención 2 aspectos. El primero, que de alguna u otra manera los 4 candidatos, por supuesto, hablan de elevar a rango constitucional casi la utilización de las energías limpias, renovables. Los 4 de alguna u otra manera hablaron de la implementación de paneles solares, de energía eólica, pero hay una contradicción muy grande. Hablan de estas energías limpias, pero dicen los 4 de alguna u otra manera, pero buscaremos bajar el precio de la gasolina. Bajar el precio de la gasolina implica seguir en una economía de energía a base de petróleo, ¿no? De combustible fósil. De combustible fósil, entonces es contradictorio. Fíjate que leí el manual de medio ambiente de Andrés Manuel López Obrador. Es un documento de 22 páginas que se llama Naturamlo. Naturamlo, así se llama, ustedes lo pueden consultar ahora con toda esta magia de las redes sociales y demás, está en Twitter, en Facebook, en la página de Andrés Manuel López Obrador, y se llama Naturamlo, así se llama. Y en esa, y sí me llama la atención que lamentablemente a la persona. Nos ha ido no tan bien, por no decirlo de otra manera, no tan bien en estos últimos años, en este sexenio, y que en un diagnóstico sencillo, diría yo, de entender, Andrés Manuel López Obrador hace suyas todo el desgaste, toda la decepción que tenemos la mayoría de los ciudadanos respecto al gobierno actual, del PRI históricamente, etcétera, y lo hace suyo, y por eso tanto adepto, pienso yo, esa es mi opinión. Pero que cuando tú escuchas lo que dice y lees lo que propone, encontramos una gran disparidad entre estas cosas. ¿A qué me refiero? En este manual, y está ahí, es de él, bueno, por lo menos él, junto con su posible secretaria de Medio Ambiente, de doña Josefa, la maestra Josefa González Blanco Ortiz Mena, dice que uno de los elementos más importantes para el futuro presidente es, si fuera el caso, es la parte del cambio climático. Yo creo que los 4 candidatos y la mayoría de la gente ve el cambio climático. Y dice que va a tener un programa nacional de adaptación al cambio climático. Pero propone que las hidroeléctricas y las refinerías sean puntal
en la parte de energía, de generación de energía, siendo de los dos elementos más contaminantes, que es la energía hidroeléctrica y la energía, la refinación del petróleo, de lo más contaminante y el que mayores gases de efecto invernadero provoca. Entonces, el documento, la base ambiental dice que va a proponer el manejo de energías alternativas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, en su discurso, para ganar adeptos, bueno, vamos a echar a volar todavía más las 6 refinerías, que es cierto, están en el 50% de su capacidad. Vamos a echar a volar las 6 y una más, ¿no? Y a lo mejor 6 más. Sí. Pues eso es totalmente contradictorio, no se puede. Yo creo que Pemex. así es. MIT dice que va a crear más empleos en Pemex, ¿no? Imagínate con los pasivos que tiene Pemex laborales y demás. Lamentablemente estamos en una disyuntiva respecto de quién manejarlo en el aspecto ambiental. El otro aspecto es López Obrador maneja, y lo dijo en cadena nacional casi, 1 millón de hectáreas de reforestación de plantas árboles frutales y maderables en el sureste del país. Bueno, ese es el manejo de energías alternativas a través de hidroeléctricas y la conversión de, las refinerías, mal. José Antonio Meade dice que va a proponer un programa de mejoramiento de movilidad en 100 ciudades, cuando el manejo de la movilidad en las ciudades depende de los gobiernos locales. Él difícilmente podrá influir, si quisiera, en esa parte. Conservación de especies en peligro de extinción, por supuesto también se mete con las energías renovables. Jaime Rodríguez dice que bajar el horario laboral para utilizar menos el carro, más transporte público en las ciudades, que eso, el apoyo nada más sería con dinero, no se puede meter, creo yo, tanto en el aspecto local. Y Ricardo Anaya finalmente dice igual que va un programa nacional de aerogeneradores, un programa nacional de paneles solares, y el punto que a mí me pareció importante es hacer cumplir la ley. Por ejemplo, lo manejo muy específico en el caso de las áreas naturales protegidas. Si alguien viola un área natural protegida, se le va a aplicar la ley. Si pudiéramos hacer un híbrido de los 4 candidatos, yo creo que sacaríamos una buena propuesta. Eso sería el detalle. Para no decir quién más o mejor, esa parte me gustó de la legislación, claro, porque yo estoy a favor de eso. Siempre lo he dicho, el tener una buena legislación significa también aplicarla correctamente. Entonces, eso me pareció correcto. Bueno, José Antonio me dijo algo de las 2 nucleoeléctricas en México. Yo no sé cuáles 2, a lo mejor... Yo me quedé pensando también. A lo mejor eso, estoy mal. Me dio pena preguntar, diría Dani. Sí, no, yo también. La única planta nucleoeléctrica es la de Laguna Verde y tienen una pequeña planta, digamos, en el ININ, el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, en el Estado de México. Yo no sé a cuáles 2 plantas se refiere. Si ya hay otra en México, híjole, pues sí declaro mi ignorancia. Pero bueno, sean 1, sean 2 o sean 20, él propone que manejemos energía nuclear, lo cual a nivel mundial también está de salida. Está de salida. Entonces, yo creo que nada más, el tiempo no da para mucho más, por supuesto, también es entendible. Pero realmente las propuestas pues son muy vagas, muy generales, es algo que la mayoría de la gente dedicada al medio ambiente pues es lo que proponemos, pero de manera muy rápida, ¿no? Fueron quizá 10 minutos que se habló del tema, regresaban a lo político y demás. Entonces, nos queda muy poco tiempo para decidir. En temas ambientales, pues vean que puede ser un punto bueno, ¿no? Por lo menos tiene ahí un documentito que es Naturamlo, repito. Así como Pejelix y todo, también hay Naturamlo. Así acabamos hablando en AMLES, ¿no? Ajá, todo con AMLO, ¿no? Así es. Español, AMLES español. Ajá, entonces, pues esperemos que haya la mejor decisión. Todavía el martes que sigue seguiremos en campaña y podremos hablar de aspectos políticos. En medio ambiente hablaremos de otra cosa, pero sinceramente espero que tengamos una buena decisión. Las encuestas, creámosle o no, sí están muy
pues sí dan una amplia ventaja. Pues sí, pero Pero yo esperaría los que supuestos en el esos son, caso ¿no? del medio ambiente nos vaya mejor con quien llegue. Yo esperaría que gane. El próximo martes voy a decir por quién voy a votar. El próximo martes lo voy a decir claramente. Continuará. En Y base bueno, a- esos son los temas que se No, tocaron pues en muchas el gracias. Muchas en el gracias, debate. Ricardo, por desmenuzar estos temas tan importantes. Dice Rolando, a ver si entendí con lo del tema del agua. Esas reglas, palabras más, palabras menos, estaban contempladas en la Constitución sobre el uso del agua. Sí, lo que hace es, entiendo yo, ahora sí que lo que yo entiendo, mi rola, es que conforme esas zonas, esas cuencas van teniendo, digamos, mayor demanda en uso, ¿no? Ujú. Se van regulando y aplicando entonces lo que son las concesiones para operar. ¿Qué le quitas? ¿Qué le das? ¿No? O sea, a esa zona en la que se te está haciendo una concesión para utilizar. Ya me imagino que antes hay otras, ¿cuántas nos decías? ¿De 700? Son 757 cuencas. 757. 295 tienen este programa. En 30 segundos. Tú tienes un espacio, una cuenca, con ciertas características. Cada una de las 157 es entendible que tiene diferentes características de todo tipo. Exacto. Lo que se trata de hacer es entender las características de cada cuenca para poderle aplicar reglas. No puedes aplicar reglas en Las general. mismas. En cada una de las cuencas voy a explotar 10 metros cúbicos. Pues no, habrá cuencas que te permitan 100, otras 10, otras nada. Esa es la idea de poder reglamentar cada cuenca con sus características específicas por cuenca. Ahí está su privatización y dice Tere, ¿con qué intención? Pues con el que prevalece ahorita y bueno, casi siempre, ¿no? Pero ahorita con más fiereza. Los temas político-electorales. Gracias, Ricardo. Al contrario, por gracias, darnos, Jorge. pues, Muchas como gracias siempre, a todos. Gracias a ustedes por el interés y los temas. Porque además, no, lo publicó el Huffington, no es la Biblia, ¿eh? Tampoco es la Biblia. O sea, hay que entender estas cosas antes de tomar juicios. Gracias, amigos. Continuamos aquí en Gracias. YouTube. Adferi, Servicios Ambientales de Calidad presentó.